Buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, vamos a trabajar lo que viene siendo la aplicación de la segunda ley de Newton. Primeramente analizaremos problemas de un solo cuerpo, como el que está en la figura. Para ello tenemos que tomar algunas consideraciones. Hay que tener una estrategia de cómo resolver un problema de este tipo. Una técnica muy efectiva es en la resolución de este tipo de problemas. Evidentemente se requiere una habilidad para organizar los datos, para aplicar las fórmulas y con frecuencia un procedimiento es útil para un alumno principiante, para lo cual es particularmente cierto para los problemas que se presentan en esta sección. Por ejemplo, debemos de tener en cuenta lo siguiente: hay que ser muy eh, cuidadosos en seguir un procedimiento adecuado. Por ejemplo, hay que leer bien el problema, luego trazar un esquema, indicar toda la información proporcionada. Esto es para establecer lo que se va a calcular. Debemos de construir un diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Si es uno solo, llevar un solo diagrama. Si son dos, lo recomendable es hacer uno para cada cuerpo que se vaya a presentar. Y luego tenemos que elegir un eje, ya sea X o Y, que es a lo largo de la línea por donde se va a mover el cuerpo al proporcionarle una fuerza. Luego indicar la dirección positiva de la aceleración, que debe ser la dirección de la fuerza resultante. Debemos tener muy presente de distinguir lo que es masa y peso, porque si los confundimos podemos generar confusión y posiblemente no llegaríamos a un resultado correcto. Entonces tengamos presente el significado de masa y peso, que ahora le encargamos en las tareas. Pero nada más rápidamente, recuerden, el peso es una fuerza que tiene magnitud y dirección. La masa es una cantidad escalar y no varía en ninguna parte del universo. Sigue siendo lo mismo. Mientras que el peso depende mucho del lugar donde se encuentre. Y tiene que ver mucho la aceleración de la gravedad. Entonces, teniendo presente lo siguiente y que no haya dificultad y confusión en las dos definiciones, es importante a partir de eso, del diagrama de cuerpo libre, determinar una fuerza resultante, aquella que nos genera el movimiento. En un diagrama pueden ir muchas fuerzas, pero vamos a considerar la resultante. Luego, hay que determinar todas las masas que intervienen, una, dos o tres o más masas que intervengan en nuestro problema. Y luego ya al final sustituir las cantidades conocidas y calcular las desconocidas. Para este problema en particular, debemos considerar en la figura lo siguiente. Si pueden observar en la figura, tenemos un plano inclinado que está a 30 grados, una pendiente de 30 grados. Evidentemente los cuerpos cuando están en un plano inclinado tienden a deslizarse
por el propio peso, que genera una fuerza que estira en forma descendente. Entonces aquí va a haber una aceleración debido a esa fuerza única. No hay otra fuerza que impulse, en este caso, este bloque, en esta pendiente. La única fuerza presente es el peso. Para ello tenemos que hacer por eso un diagrama de cuerpo libre para identificar bien cuáles son las fuerzas que intervienen. En una segunda parte de este mismo, son dos problemas pero están relacionados. Si ya nos da un coeficiente de rozamiento. El valor del coeficiente de rozamiento depende mucho de las características de la superficie. En este caso, ojalá y se alcanza a ver, es mu k. Es una k que nos indica el coeficiente de rozamiento dinámico, o sea, cuando el cuerpo está en movimiento. Y eso es muy importante considerarlo ya en la segunda parte del problema. En el primero nos preguntan que cuál es la aceleración si no existe fricción. En el segundo sí existe fricción. Pero, ustedes observan aquí, los datos únicos que tenemos es el ángulo y no conocemos la masa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué voy a tener que calcular la aceleración si no conozco el cuerpo que se va a mover? Nada más conozco su inclinación. Como vamos a ver más adelante en el desarrollo, las masas en planos que no tienen resistencia, no importa la masa, no es necesario conocerla, porque la única fuerza que interviene es la fuerza generada por el peso. Aparte de eso, está regido por la acción de la gravedad, la aceleración de la gravedad, y la aceleración de la gravedad actúa en todos los cuerpos igual, independientemente si es grande o si es pequeño. La aceleración de la gravedad es la misma, por lo tanto, pues las masas no son importantes. Veamos, vamos a hacer primeramente, nuestro esquema va a ser un diagrama de cuerpo libre. Voy a mover un poquito el problema para acá. Y voy a tratar de hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces pondremos diagrama de cuerpo libre. En él vamos a trazar nosotros precisamente las fuerzas que intervienen. Evidentemente voy a usar el eje X, pero un poco inclinado a cómo está el plano. Entonces para ello tengo que darle más o menos la misma inclinación. Y más o menos mi plano inclinado está así. Esta es la superficie. Voy a poner el punto donde está el cuerpo. Y ahí trazaremos los demás ejes. No es necesario dibujar bloques, ya tenemos experiencia en esto, simplemente los puros vectores o fuerzas que intervienen. Entonces supone que en estas dos superficies, entre la superficie del bloque y la del plano inclinado, no hay rozamiento, pero están las siguientes fuerzas. Fíjense bien. Esto es muy importante que hagan esta figura. A partir del centro de gravedad surge el peso, que es este vector que están viendo, que es exactamente vertical y que va al centro de la Tierra. Ese es el peso. Lo voy a poner con la letra W. Ese peso está actuando pues, en una superficie inclinada, por lo tanto, hay que descomponer este peso en sus componentes. Y trazando una especie de figura como la siguiente, se descompone en las siguientes fuerzas. Es una fuerza que es completamente perpendicular al plano. Una fuerza perpendicular al plano.
y otra fuerza que es paralela al plano. Entonces podemos formar aquí un rectángulo con esos vectores. Hay una disculpa por si el dibujo no es lo muy exacto posible. A partir de allí consideramos lo siguiente. Este sería el peso, el que está completamente vertical. Esa sería la componente que es perpendicular a la superficie. Y le llamaremos, como es la componente que está sobre el eje Y, le llamaríamos W, para no perdernos, WY. Y la componente que está paralela al plano inclinado le llamaríamos WX. La única fuerza que interviene en el movimiento es WX, que es la que desliza el cuerpo a lo largo de la pendiente. El WY lo que hace es mantener el cuerpo sobre la superficie. Pero al haber una fuerza, una acción, hay una reacción. La superficie responde también a una presión que ejerce WY, va a responder con una fuerza similar, pero de magnitud contraria, que sería hacia arriba. Más o menos ahí. Es de la misma magnitud, pero de dirección opuesta. Entonces, este sistema no está en equilibrio. En lo que se refiere vertical, sí están en equilibrio, porque el peso y la fuerza que conocemos, fuerza normal, una fuerza normal, que es de misma magnitud que el peso Y, pero de sentido contrario, mantienen en equilibrio al bloque. Ni se mueve hacia arriba ni hacia abajo, se permanece en esa posición en equilibrio. Y la única fuerza que hace que el sistema no esté en equilibrio es WX y que hace que el cuerpo se mueva a lo largo del plano. Entonces, no hay otra fuerza de equilibrio. Si hubiera una fuerza ascendente hacia arriba que pudiera mantener el bloque sin movimiento, sería un sistema en equilibrio, que podría ser el rozamiento aquí. Pero como no hay rozamiento, las superficies de los dos cuerpos están pulimentados de tal manera que se puede deslizar sin ningún problema o puede tener algún líquido que pueda disminuir el rozamiento entre las dos superficies. Pero en este caso no, este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Si ustedes pueden ver, entonces la única fuerza responsable es WX. Y para ello, pues tengo que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, recuerden ustedes que es fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza? La fuerza resultante, la única que tenemos es esta, la que produce el movimiento. ¿A quién? A esta masa y le produce una aceleración, que es en la dirección de la fuerza. Entonces el positivo será en esta dirección, en forma descendente. Entonces lo que tenemos, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Identificar los datos que tengamos por ahí. El único dato que tenemos aquí es que este plano está a 30 grados respecto al horizontal. Otro dato que tenemos es no conocemos ni el peso ni la masa. Entonces es el único dato en la primera parte del problema. Y nos están pidiendo encontrar la aceleración. ¿Cómo vamos a obtener la aceleración? De momento veríamos en la segunda ley de Newton, pues que necesitamos la fuerza y necesitamos la masa, ¿verdad? En apariencia aquí nos da de que nos falta un dato, pero vamos a analizar nuestro problema. Entonces para ello voy a ir moviéndome para que ustedes vayan viendo el desarrollo. Una cosa que quiero hacer aquí es denotar, por ejemplo, los ángulos. Los ángulos. Si yo voy y busco
Voy a tomar una escuadra para mi análisis. Es de 30, aquí esta escuadra viene siendo de 30, de 60 y 90, 180 grados tiene. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a girar a ver si tracé bien mi esquema. Lo puedo, siguiendo la trayectoria, la regla, sería más o menos el ángulo. Luego una línea perpendicular. Entonces necesito otra regla. Dice el vector n, o sea, la fuerza normal, la puedo dibujar ahora. Y esto me va a servir mucho para poder yo hacer bien mis vectores. Y voy a dibujar la otra fuerza. Como pueden ver, me está dando perfectamente bien. Luego, si muevo un poco mi esquema y muevo esta regla, puedo dibujar el peso. Miren que es completamente vertical. Completamente vertical. Bueno, ahí lo voy a mover un poquito. Me quedó bien. Luego, puedo mover este para acá. Y luego mover esta regla aquí. Ahí tenemos nuestra imagen. Entonces, una fuerza sería esta. Este es el peso. Y lo tenemos. Entonces tendríamos aquí WX y aquí WY. Y este es el peso. Recuerdan, el único responsable viene siendo esta fuerza. Y esta es la fuerza normal, que debe ser de la misma magnitud que el peso Y. En Y. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, la única fuerza es esta. Y la que produce esto sería esta fuerza, pero ¿a qué ángulo se encuentra? Miren, si nosotros lo analizamos con nuestras reglas, yo les diría que, por ejemplo, si lo ubicamos y lo giramos, diríamos, por ejemplo, que esta es la de 30 grados. Miren, ese ángulo es el de 30 grados. Entonces, aquí tenemos 30 grados. Evidentemente que este será de 60 grados. Aquí este también lo tenemos de 60 grados y este de acá de 30. Recuerden que la suma interna de los ángulos de un triángulo son 180, 60, 30 y 90 que tenemos aquí. Serán 180, lo mismo que es para este. Para mi propósito, a mí me interesa conocer esta. Me interesa conocer, me interesa pues conocer, me interesa conocer esta WX y WY. ¿Por qué? Que me falta ponerle aquí. Esta es la fuerza normal.
que es una fuerza que también es perpendicular al plano, pero contraria al peso Y, la que mantiene al bloque unido a la superficie del plano inclinado, y N viene siendo la reacción, la fuerza normal. Entonces, este sistema está en equilibrio en el eje Y en el eje X lo tenemos en desequilibrio. Entonces, en nuestro desarrollo tendríamos pues que sería fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza única que existe es la fuerza que es perpendicular o es paralela al plano inclinado, que viene siendo Wx igual a la masa por la aceleración. Luego, ¿cómo determinamos esta? Recuerden que si utilizamos el ángulo de 30 grados, pues con el de 60 grados diríamos que con el coseno obtenemos este vector. Y con el seno sería este que es el peso Y, que es este vector. Entonces, vamos a utilizar el ángulo de 60 grados. Entonces sería W X va a ser igual al peso por el coseno de 60 grados. Este lo determinamos por la función coseno, con el ángulo de 60 grados. Luego, ¿qué más necesitamos? Yo creo que es todo. Luego, nosotros decimos que el peso en X es igual, el peso es igual a mg, entonces Wx es igual a la masa por la gravedad por el coseno de 60 grados. Luego, si nosotros sustituimos ahí, nos quedaría masa por gravedad por el coseno de 60 grados igual a la masa por la aceleración. Hacemos un cambio. Voy a pasarme para acá. Hacemos un cambio y también puedo decir que la masa por la aceleración, nada más cambiamos lo que está en el segundo miembro de la ecuación en el primero y lo que está en el primero en el segundo. Es igual a la masa por la gravedad por el coseno, despejo A, la aceleración es igual a mg coseno de 60 grados sobre la masa. De ahí elimino las masas y tendría que la aceleración es igual a la gravedad por el coseno de 60 grados. Como pueden observar, no requerí de la masa para obtener la aceleración. Sustituyo los valores y esto va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 60. Y el coseno de 60 es 0.5. Para lo cual entonces me da que la aceleración es igual a 4.75 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es lo que me da, pues, en la primera parte del problema, esta primera parte, cuando no existe fricción. Luego, ahora vamos a hacerlo con fricción. Retomando el mismo esquema, nada más tendría yo que agregarle algo, que viene siendo la fricción. Entonces, para ello voy a dibujar una fuerza que se va a oponer a esta, que es el peso, la componente del peso en el eje X.
Cuando nosotros aplicamos una fuerza para que un objeto se mueva, ya hay resistencia. Automáticamente se genera una fuerza contraria que se opone a este movimiento, a esta fuerza. Esa fuerza pues, va a ser la fuerza de rozamiento. Esa va a ser la fuerza de rozamiento. Entonces, tengo que dibujar esa fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento, si fuese igual que esta, probablemente habría un equilibrio para que el bloque no se moviera, pero regularmente es menor, de menor magnitud, entonces vamos a dibujar nosotros nuestro, voy a poner FR, fuerza de rozamiento, en la que se opone a que el cuerpo se deslice, sin embargo es mayor WX y este se va a mover hacia abajo. Pero podemos determinar, si nos sale que FR es igual que WX, pues simplemente no se mueve y la aceleración sería 0. Entonces, replanteando con este esquema ahora, voy a hacer mi regla hacia otro lugar para que no me estorbe. Y voy a continuar en esta parte, hacia acá. Y aquí diríamos nosotros, ya para la segunda parte del problema, nos guiaríamos en ese esquema. Aquí también sería la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero aquí la fuerza, hay dos fuerzas en el eje X, en la línea para donde se mueve el bloque. Y que sería igual, ponemos siempre la que suponemos que es mayor, peso X menos la fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza total, esta es la fuerza total, miren. El peso del bloque en la componente X menos la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Cómo determinamos W? Ya lo habíamos visto, esta es la componente, esa con el coseno. Entonces sería aquí coseno de 60 grados por el peso menos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción tiene que ver mucho con la fuerza normal y es igual a el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Esto es igual. Recuerden que n, la fuerza normal, es de la misma magnitud que el peso en y, que es que son perpendiculares al plano. Tiene que ver mucho con eso. Entonces, n, aquí lo voy a poner, n, entonces es igual, como es opuesto al peso y, sería igual a este vector, que sería igual a, en este caso sería, este es por el seno de 60 grados por el peso. Eso sería igual a n. Esta componente, miren, esta componente, pero como es de la misma, es n, pero como es de la misma magnitud, entonces pues lo ponemos hacia allá, ya sabemos que es opuesto. Y sustituimos aquí en nuestra ecuación, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, estamos hablando nada más de las fuerzas que intervienen. Sabemos que esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí pondríamos ya nuestra ecuación. Voy a moverme un poco, que ya no veamos el esquema, y nos daría lo siguiente. Sería coseno de 60 grados por el peso menos el coeficiente de rozamiento cinético por n, que es igual al seno de 60 grados por el peso. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Ahora, el peso aquí es igual, recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Aquí pondremos, peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, esta ecuación me quedaría así. Coseno
de 60 grados por la masa por la gravedad, menos coeficiente de rozamiento cinético por el seno de 60 grados y la masa por la gravedad, que viene siendo esta, igual a m a la masa por la aceleración. Y seguimos nuestro desarrollo. Aquí podemos sacar como factor común mg, que multiplica al coseno de 60 grados menos el coeficiente de rozamiento cinético por el seno de 60 grados, igual a la masa por la aceleración. Como podemos ver, podemos pasar, la masa está multiplicando a la aceleración, lo pasamos al primer miembro de la ecuación, pasa dividiendo. Entonces nos quedaría mg, que multiplica al coseno de 60 grados menos coeficiente de rozamiento cinético por el seno de 60 grados igual a, y aquí esto lo tenemos entre m. Así nos queda ya despejada la aceleración. Luego, como pueden ver, podemos eliminar masa con masa y nos quedaría simplemente que la aceleración, hay que corregir a tiempo. Y aquí tendríamos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica al resultado de esto, que es 0.1732. Por lo tanto, la aceleración es igual a aquí tengo otro error. Aquí sería 0.5 menos, la operación esta sería 0.2 por 8.66 .866 por 0.2. Entonces sería 9.8 metros sobre segundo. Aquí me daría 3 0.3268. Finalmente la aceleración es igual a 3.2 metros sobre segundo al cuadrado. Este sería el resultado. Como ven, nada más hay que seguir el proceso tal y como se indica para llegar al resultado. Y aquí tenemos la respuesta. 3.2 metros sobre segundo al cuadrado. La segunda pregunta, ¿por qué no se necesita la masa? La masa no se necesita porque la acción de la gravedad actúa sobre los dos cuerpos y como es hacia abajo, no intervienen las masas. Ya lo pudimos ver aquí, que se eliminan las masas cuando igualamos la ecuación de la segunda ley de Newton
Aquí se elimina la masa y por tanto no se necesita. Una explicación es que la acción de la gravedad actúa de igual manera sobre cualquier cuerpo, independientemente de su masa. Y la aceleración que imprime es de 3.2. Disminuye respecto al inciso, al primer problema, porque en el primero salió 4.75 y aquí 3.2, en virtud de que aquí no actúa la fuerza de rozamiento, no hay rozamiento entre las superficies y aquí sí lo hay. Entonces, ese sería cómo se resuelve este problema 7.2 y 7.21.